Y al meditar en Jesús en esta mañana, veremos que Dios tiene tiempos establecidos para cada cosa que hace y que sus tiempos son perfectos. ¿Cuántos creen que los tiempos de Dios son perfectos? Ni se atrasa, ni se adelanta, sino que en el tiempo justo y a la hora que es y en el modo que es, Dios siempre actúa. Ese es nuestro Dios, un Dios que todo lo hace hermoso en su tiempo. Para los que toman nota, entonces, nuestro título de hoy es Los tiempos perfectos de Dios. Y quiero invitarlos a leer la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 y 5, donde leemos de la siguiente manera. Va a estar en pantalla si usted puede leerlo conmigo en alta voz. Dice Gálatas 4, versículo 4 y 5, leamos todos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Damos gracias a Dios por su palabra. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice este versículo, no antes, no después, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Había sido anunciado desde Adán y Eva, cuando cayeron en el pecado, que vendría un Salvador, que un día de una manera divina Dios trataría con el pecado de la humanidad y resolvería ese problema para siempre por medio de Cristo. Al crear la nación de Israel, después de Abraham, Isaac y Jacob, les prometió un Mesías, un Salvador. Y durante 4000 años entre Adán y Jesús estuvo la expectativa profética de ese advenimiento. Y personas que vivieron en el momento en que nació Jesús, como Simeón, se les dijo, como a Simeón se le dijo, no verás la muerte hasta que veas al Hijo de Dios, hasta que veas al Mesías. Y lo tuvo en sus brazos este anciano cuando lo presentaron en la casa de Dios y dijo, ahora despides a tu siervo en paz. Pero ese era el tiempo de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús, nacido de mujer. Dice, envió a su Hijo. Era el Hijo de Dios, no era el hijo de José, sí fue el hijo de María. Por eso se le llama el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre, o también el segundo Adán. Era completamente Dios, completamente hombre. Y vino, dice, nacido bajo la ley en el pueblo hebreo. Ellos tenían la ley. La ley nunca pudo justificar al pecador, porque la ley se introdujo en el mundo para que el pecado abundara. Como dijo el apóstol Pablo, yo no sabía que era adulterio si la ley no dijera, no adulterarás. No sabemos del pecado hasta que no existe la ley. La ley se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado era abundante, sobreabundó la gracia de Dios y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Y ya sabemos hoy en día que no solo a los judíos que estaban bajo la ley de Moisés, sino también para redimir a toda criatura. Él dijo, prediquen este evangelio a todas las naciones, a toda criatura, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Porque a todos los que reciben a Jesús como Señor y Salvador, les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Algunas personas dicen por ahí, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, hemos sido creados por Él, pero adoptados hijos suyos, con derecho legal de invocar a Dios como Padre y de decir Padre nuestro, solamente aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Y dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Ya han recibido a Jesús. Si hay alguno que todavía no se siente seguro de eso, hoy es el día para que pueda recibirlo y ser un hijo legítimo, adoptado por Dios. Y no solo hijo, sino heredero, coheredero juntamente con Cristo. Es gran bendición
que Dios nos da. Y eso es lo que está diciendo este pasaje. Pero esto ocurrió, el nacimiento de Jesús, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios tenía un tiempo especial, específico para hacer esa obra, y fue hace 2000 años. La historia se partió en dos. Pero también cuando Jesús había de manifestarse al mundo, no fue en cualquier momento, sino que había un tiempo especial para ello. Algunos que se imaginan cosas que la Biblia no dice, como que Jesús hizo milagros en su infancia y tuvo un ministerio en su juventud, y que de eso no dice nada la Biblia, pero algunos dicen que es así. La Biblia dice que a los 30 años Jesús fue bautizado, y a los 30 años, que era según la ley judía, la edad propicia para ser un rabino o un sacerdote judío o poder servir en la casa de Dios. A esa edad es que Jesús comienza su ministerio. De hecho fue muy corto, 3 años de ministerio y luego a la cruz. Pero cuando inició su ministerio, leemos en Juan capítulo 2 verso 4 acerca de las bodas de Caná. ¿Recuerdan las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino? Resulta que dice la escritura que Jesús había sido invitado a esa boda. También fue invitada su mamá. ¿Se llamaba cómo? Ustedes saben mucha Biblia. Y fueron invitados también los discípulos de Jesús, algunos que ya había llamado, y los hermanos de Jesús, hermanos en carne, hijos de José y de María, porque la Biblia dice que José y María contrajeron matrimonio y tuvieron más hijos y se dan sus nombres, y que Jesús en esa familia era el hijo primogénito de José y María, de María el primogénito, pero de Dios el unigénito hijo de Dios, porque es el único que Dios ha engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María virgen. ¿Ok? Fueron invitados a la boda, y en medio de la boda, que duraba 7 días, las bodas judías de aquel tiempo, entonces se acabó el vino, y la mamá le dijo a Jesús: no tienen vino. Y la respuesta de Jesús fue: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? Ese es problema de los invitados, de la familia, del novio, de la novia. Sin embargo, María dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y fueron con Jesús, y Jesús hizo llenar 6 tinajas de agua, 6 tinajas que eran para la purificación de los judíos, para los rituales de purificación. Y se llenaron esas tinajas de agua. Era bastante vino, por cierto, bastante gente habría. Y Jesús entonces convirtió el agua en vino. Pero en esa ocasión Jesús dice esto: ¿qué tienes conmigo? Juan 2:4, hablando a María: aún no ha venido mi hora. Mira esto: aún no ha venido mi hora. Para los que creen en los milagros de Jesús, antes de ese, Jesús dice: no ha venido mi hora. Y a partir de ahí prácticamente es que comienza el ministerio público de Jesús. Antes fue de preparación y de estar sujeto a sus padres, pero hubo un tiempo para eso. Y Jesús inició su ministerio después de su bautismo a los 30 años. Pero también hubo un tiempo establecido para su muerte. Estaba establecido en qué momento era que él sería entregado a muerte. Por eso en Juan capítulo 7 versículo 30, cuando los judíos, porque había sanado a un hombre en día de reposo, ellos querían matarlo, y leemos en el capítulo 7 verso 30 de San Juan: entonces procuraban arrestarlo, prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. ¿Su hora para qué? Para morir. No había llegado su hora. Eso lo vamos a leer por todos los evangelios. Pero cuando llegamos al capítulo 17 de San Juan, versículo 1, Jesús ora y dice en esa oración, que está registrada en todo el capítulo 17, muy larga por cierto, comienza diciendo: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Antes le dijo: todavía no es el tiempo, todavía no le ha llegado la hora. Pero luego dice: la hora ha llegado. Jesús conocía los tiempos de Dios para su vida, para su nacimiento, para su ministerio, para su muerte.
Luego leemos en Marcos 15:25 que era la hora tercera cuando le crucificaron. Cuando llegó el momento de la crucifixión. Esa oración Jesús la hizo el jueves en la noche. Esa noche fue arrestado y al día siguiente, el viernes, a las 9 de la mañana, la hora tercera eran las 9 de la mañana, Jesús fue crucificado. Tempranito. Pilato dio la orden y a las 9 de la mañana, hora tercera, los judíos contaban las horas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces la hora primera era entre las 6 y las 7 de la mañana. ¿Ya? La hora segunda y la hora tercera venían siendo entre 8 y 9 de la mañana. A las 9 de la mañana Jesús es crucificado. Luego en Marcos 15, 33 y 34 dice: cuando vino la hora sexta, es decir, el mediodía, las 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Imagínate eso, cuando Jesús fue crucificado, desde las 9 de la mañana, fueron 6 horas en la cruz, murió a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Pero entre las 12 del día y las 3 de la tarde, ¿qué hubo? Dirían algunos sabiondos, un eclipse. No, pero un eclipse no dura 3 horas. Eso fue un fenómeno sobrenatural, porque las tinieblas, las potestades, los poderes satánicos estaban dándole muerte al Hijo de Dios, a lo mejor celebrando la muerte, y muchos celebraban, los judíos también, las autoridades judías celebraban la muerte de Jesús, pero Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad y por eso hubo tinieblas. Fue la hora más oscura, las horas más oscuras que haya vivido la humanidad, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Luego dice la escritura, ahí en el capítulo 15 de Marcos, 33 al 34, a la hora novena clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas 23, 44 al 46 dice: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió, expiró. A la hora novena. ¿Por qué a la hora novena? Porque era la hora en que los judíos ofrecían el sacrificio. Estaban ofreciendo el cordero pascual, celebrando la Pascua judía, y la hora del sacrificio eran las 3 de la tarde. Y recuerdan que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debía morir exactamente a la misma hora del sacrificio del Cordero pascual. A esa hora Jesús derramó su sangre, murió por los pecados tuyos y por los pecados míos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Derramó toda su vida, expuso su cuerpo a la muerte de cruz y a la forma más atroz de morir, conocida en aquel tiempo, tal vez hasta ahora, la muerte de cruz, pero expiró justo a la hora que moría el Cordero Pascual. Como Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego bajaron su cuerpo antes que empezara el día de reposo. Para los judíos empieza hasta hoy el día de reposo a las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, el Shabbat. Entonces José de Arimatea pidió permiso para bajar el cuerpo de Jesús. Era un hombre rico, tenía una tumba cavada en la piedra ahí cerca al lugar de la crucifixión, y puso el cuerpo de Jesús allí y lo selló con la piedra. Era el sepulcro a lo mejor de su familia, el sepulcro para él, pero lo ofreció para Jesús. Y entonces Jesús entró en reposo de muerte hasta el primer día de la semana. El día domingo, el primer día de la semana, muy temprano, Jesús resucitó. ¿Y por qué al tercer día? Porque también estaba establecido el tiempo que debería estar muerto. Murió, expiró, pero luego resucitó. Sobre la resurrección, en Juan capítulo 2, versículo 18 al 22, leemos de la siguiente manera: cuando Jesús limpió el templo,
los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, Jesús mismo había anunciado que iba a ser destruido su templo, su cuerpo, pero que al tercer día resucitaría. Y luego Lucas 24, 44 al 47, le dijo Jesús a sus discípulos ya resucitado: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Cuándo? ¿Por qué al tercer día? Porque ese era el tiempo perfecto de Dios. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La profecía sobre esta resurrección al tercer día está en el libro de los Salmos, cuando el salmista David en el Salmo 16 dijo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y se dice entonces, predicando Pedro en Hechos de los Apóstoles: miren la tumba de David, que él se quedó en la tumba y vio corrupción y su cuerpo se descompuso. Pero hablaba de Jesús, que fue resucitado antes que su cuerpo se corrompiese. Por eso al tercer día, antes que su cuerpo entrara en la descomposición, fue levantado de la tumba. Alabado sea Dios. Cuando escucho o leo de la resurrección de Cristo al tercer día, antes de las 72 horas, ¿verdad? Es lo que ocurre también con nuestra legislación hoy en día. Cuando una persona es sindicada de un delito, presuntamente cometió un delito, la policía lo arresta, ¿cierto? Y se lo lleva a una unidad de reacción inmediata, que se llama la URI. Y lo tienen ahí, ¿por cuánto tiempo? Hasta 72 horas lo pueden tener. Si alguien viene y presenta una denuncia y hay un delito que imputarle, lo pueden trasladar entonces a juicio o a la cárcel. Pero si no hay una denuncia, entonces queda libre porque no hay pruebas, no hay acusación. Algo así pasó con Jesús. Jesús murió. La muerte lo retuvo por 72 horas, pero no encontró delito, no encontró pecado, no encontró por qué retenerlo. Entonces dice la palabra que la muerte no pudo retenerlo, porque la muerte retiene a los pecadores. La paga del pecado es la muerte. Así que legalmente Jesús tenía que resucitar, porque él no tenía pecado, aunque murió por los pecados tuyos y los míos. Cuando Cristo murió en la cruz, recuerdan que estaba entre dos ladrones. Ellos sí tenían delitos por los cuales morir. Y se colocaba encima de la cruz el acta de los delitos por los cuales crucificaban la persona. Cuando iban a escribir la causa por la cual Jesús estaba en la cruz, no encontraron qué ponerle. Y lo único que pusieron allí fue Rey de los Judíos, lo cual no es una mentira. Él es el Rey de los judíos y es el Rey de todos también. Él no tuvo pecado. Pero la Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el acta de nuestros delitos y de nuestros pecados es quitada del libro de Dios y es colocada sobre la cruz de Cristo, porque es la razón por la cual Él murió por nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Sobre la cruz de Cristo, el precio que se pagó por tus pecados y por los míos. Eso es lo que celebramos o lo que anunciamos cuando participamos de la cena del Señor. Él dijo: este es el pan que representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. La copa es mi sangre, que por vosotros es derramada. Es la sangre del nuevo pacto
que por vosotros se derrama para salvación, para perdón. Tenemos en Cristo y solo en Él el perdón de los pecados. El único que murió, el único que fue perfecto y que entregó su vida y que resucitó es Cristo Jesús. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pretender otro nombre u otra persona es una blasfemia contra Dios, contra su palabra y contra su Hijo. Amén. Solo Él. Entonces no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que entregó su vida por nosotros. Por eso lo alabamos, por eso le damos a Él todo el honor y la gloria. Ningún santo, ni siquiera María, la madre de Jesús, no, ella no murió en la cruz, no resucitó por nosotros, solo Jesús. Nadie más, ninguno de los apóstoles, ninguno de los santos de la iglesia, ni la iglesia misma, porque algunos dicen la Santa Madre Iglesia fuera de la cual no hay salvación. Eso es mentira. La Biblia dice que solamente en el nombre de Cristo hay salvación, que no hay otro nombre, ni siquiera el nombre de la iglesia, cualquiera que sea esa iglesia, ni la iglesia refugio, ni la iglesia tal, ni la iglesia X, no, ninguna. El camino es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Ese es el evangelio. Damos la gloria al Señor. Pero todo ocurrió en su tiempo. La ascensión luego de Jesús fue en su tiempo. Durante 40 días Jesús estuvo presentándose a los discípulos resucitado con muchas pruebas indubitables. Y a los 40 días, estando con ellos en el monte, fue recibido. Una nube lo alzó y lo llevó y lo ocultó de sus ojos. Y mientras ellos estaban mirando al cielo, como Jesús se iba, dos ángeles, dice la palabra, con vestiduras blancas, se pusieron al lado de los discípulos. ¿Y qué le dijeron? Varones galileos, ¿qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Justo en el momento preciso para ascender. 40 días después de resucitado, 10 días antes de comenzar la iglesia, el día de Pentecostés. Y su segunda venida, en Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Estoy en Juan 14, 1 al 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús mismo anunció su segunda venida. Ahí en el texto dice: vendré otra vez y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuándo vendrá? Diga: cuando sea el tiempo. No es cuando tú o yo lo pensemos. Cuando en el reloj de Dios, en el tiempo de Dios, Él vendrá. Y así como para la primera venida había señales y muchos no la conocieron, pues para la segunda venida sucederá lo mismo. Así que cuando celebramos la cena del Señor, en Mateo 26, 29, Jesús dice: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Algo que va a hacer el Señor es celebrar la cena del Señor. Y no tendremos solo un pedacito de pan y un poquito de fruto de la vid o de vino, sino que habrá comidita en abundancia. La cena de las bodas del Cordero, con la presencia de Jesús, de su madre María, de sus discípulos, de todos los cristianos que han vivido durante toda la historia, de los santos del Antiguo Testamento. Tú y yo, los que aquí dicen que son hijos de Dios, ¿dónde están? Somos hijos de Dios. Estamos invitados a ese momento, a esa cena. Wow, es una invitación
Maravilloso. ¿Te imagina? Con Moisés, con Abraham, con Noé, con David, con Daniel y muchos otros personajes de la Biblia. Mira, espérame aquí que voy a ir allá a hablar con Noé y preguntarle de primera mano cómo fue eso del arca. Es que yo lo he leído, pero hay cosas que no me caben todavía en la cabeza. Y tener de primera mano todos los relatos de la palabra de Dios. Vendré otra vez, dice Jesús, y cada vez que tomamos la cena del Señor, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Jesús dice, me voy, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo. No de nuevo, sino nuevo con vosotros. Es vino nuevo en el reino de mi Padre. Pero beberemos y participaremos con Él en la cena de las bodas del Cordero. Eso es lo que se celebra en la cena del Señor. Maravilloso pensar. Solamente quiero llevarlos con todo este relato y con todas estas cosas a pensar en Él y amarlo a Él y dar gracias por Él, porque Jesús finalmente dijo, haced esto en memoria de mí. Y es un momento para tenerlo en memoria, y no solo hoy, toda esta semana, todo el tiempo, tener nuestra mirada puesta en Jesús, puestos los ojos en Jesús. ¿Sabe por qué nuestra vida a veces es tan complicada? Porque no lo miramos mucho a Él, nos miramos mucho a nosotros, y cuando nos miramos mucho a nosotros mismos nos deprimimos, ¿sí o no? Solo vemos limitaciones y problemas y dolores. O cuando miramos mucho alrededor a las demás personas, solo vemos hostilidad, indiferencia y cosas que no nos gustan. Y cuando vemos alrededor, y si miramos el gobierno, y si miramos los gobiernos y las naciones, todo el mundo está al revés. Entonces esto no hay nada para qué detenernos ahí. Pero la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, haced esto en memoria de mí. Esta mañana llamó su atención hacia Jesús para decirte, los tiempos de Dios son perfectos y el Señor viene pronto. Pero cuando pensamos en esto para nosotros, quiero llevarlos a dos reflexiones. Primero, el tiempo para nuestra salvación. Desde el momento de la resurrección de Jesús se abrió un tiempo de gracia oportuna para ser salvos por la fe, pero este tiempo está a punto de cerrarse, ya que se cierra con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga por su iglesia, no más gracia. Ahora estamos en tiempo de gracia, en tiempo aceptable, que solamente por arrepentirnos y pedir perdón y confesar nuestros pecados y recibir a Jesús, somos salvos por gracia, no por obras, por medio de la fe en Jesús. Amén. Así todos es que somos salvos y perdonados. Pero esa gracia tiene una fecha: cuando Cristo regrese. ¿Cuándo puede suceder eso? En el tiempo de Dios. Solo hay señales, pero cuando vemos las señales, prácticamente todas las señales están cumplidas. En cualquier momentico, me atrevería a decir, el Señor viene y el tiempo de gracia se acaba. Pero el tiempo de salvación, el tiempo aceptable, también se va a cerrar el día que cada persona muere. Ya después que se vaya de este mundo, no podemos hacer nada por ti. No, que yo dejo harta plata para que me paguen las misas, decía un señor necio. Si hay dejo harta plata para que mi familia me pague las misas y me saque del purgatorio y me lleve a descansar. Y eso es lo que algunos piensan, que después de muerto podemos hacer algo por Él, o Él puede hacer algo por nosotros. No, ni una cosa ni la otra. La gracia se cierra al momento de la muerte. Hasta ahí tenemos esperanza. ¿Y cuándo sucederá la muerte? ¿Cuándo te piensas morir? En el tiempo de Dios, claro. Y sucederá en el tiempo de Dios. De hecho, quiero dar una palabra de esperanza si a alguno se le ha muerto un familiar, porque el enemigo trae acusaciones. Y algunas personas que se le muere un familiar, alguien muy querido, dicen: ay, yo lo hubiera llevado al hospital antes. Ay, yo no le hubiera hecho tal cosa. Ay, yo hubiera hecho lo otro. Se iba a morir de todas maneras.
porque uno se muere en el tiempo de Dios. Él dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nadie se muere en la víspera. Nos morimos el día y la hora y en las condiciones que Él ya tiene para cada uno de nosotros, y más a los hijos de Dios. Así que quítese ese peso de culpa de encima. El Señor se lo llevó, y alabamos a Dios por su vida y por su muerte también. Así que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Y Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pero permítame decirle, ninguno de nosotros tenemos nada seguro, ni siquiera para terminar este año, ni siquiera para terminar este mes que está comenzando, ni siquiera para terminar esta semana, ni siquiera para terminar este día, ni siquiera para terminar esta hora, ni siquiera para terminar este sermón. Uy, te tocó. Claro. Nuestra vida es, dice, como un suspiro, como un pensamiento, como una neblina que se aparece por un poco de tiempo. Y como la muerte puede llegar así, pues el tiempo aceptable para la salvación es ahora, ya. Alguna persona que no esté segura de su salvación, no me diga: pastor, déjeme pensarlo. Tal vez mientras lo piensas te mueres. Pastor, déjeme esta semana. Como me decía un día un señor en Barranquilla, era jueves, y me dice: pastor, yo me quiero entregar a Dios, pero déjeme vivir estos carnavales que comenzaban el día siguiente, el viernes, hasta el martes. Yo le dije: mira, eso no me corresponde a mí. Pregúntele a Dios si le da licencia. Después de los carnavales, pastor, el día de ceniza, el miércoles, espéreme ahí. Vivía al frente de la iglesia. Me voy a entregar al Señor. Y Dios le permitió. Es un testimonio tremendo. Pero él no fue el miércoles. Dijo: pero el domingo sí voy, pastor. Yo sé lo que le prometí al Señor. Y el domingo no llegó. Y cuando estábamos en la iglesia y yo estaba predicando, yo vi que una hermana de él salió corriendo, vinieron a llamarla y salió. Se fue, y era que en la esquina estaba su hermano y le dio un patatús mientras estaba tomando cerveza en la esquina. De ahí lo alzaron para la clínica. Pude visitarlo el martes siguiente. La hermana de él me pidió el favor de ir. Había estado inconsciente desde que el domingo a la mañana hasta el martes por la tarde. Yo fui a las 5. 10 minutos antes de la entrevista con él, el Señor le permitió estar consciente. Y cuando entré a la sala de cuidados intensivos, le hablé, le dije: ¿sabe quién soy yo? Ahí sí, el dicho aquel. Usted sabe quién soy yo. Y él apenas asintió. ¿Y usted sabe por qué estoy aquí? Le va a entregar su vida al Señor. Y ahí entubado, le repitió la oración, le entregó su vida al Señor. Y yo le dije: mira, el Señor puede sanarte o puede llevarte. Yo voy a orar. Si el Señor te da vida, me gustaría, porque sería un testimonio tremendo. Pero si el Señor te lleva, allá nos vemos. Oramos juntos. A los 10 minutos murió. Espero verlo en la cena de las bodas del Cordero. Por eso te digo, no digas: pastor, déjeme terminar. Mi suegra, que partió hace poco con el Señor, tenía pasaje comprado para ir a España en octubre. Iba a volar por los cielos, pero voló al cielo. Mucho mejor. Gloria a Dios. A lo mejor tú tienes tiquete comprado, a lo mejor tienes planes, a lo mejor tienes cosas, pero el tiempo de salvación, de gracia, de vida es ahora. El tiempo de Dios, dile al que está a tu lado, el tiempo de Dios para ti es hoy, es ahora. Wow. Y así tenemos que vivirlo cada momento, porque a veces nos descuidamos, hermano. Nos descuidamos y vivimos como si el Señor no fuera a volver, o vivimos como si fuéramos a vivir quién sabe cuántos años, o hacemos nuestros planes sin decir siquiera: si Dios quiere, viviremos, y si Dios quiere, haremos
esto o aquello. Estoy sonando una campana fuerte esta mañana para que tú dependas del Señor cada momento, cada segundo, y decir: mi vida te pertenece a ti. Así es que dice la palabra. Quiero terminar con esta expresión que dice la Escritura. Romanos 13, versículo 11 al 14. Voy a leer varias citas, pero seguidas. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. 2 Corintios 6, 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es? Ahora. Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces, es ahora. Es ahora. El tiempo perfecto de Dios. Hay cosas que seguramente el Señor va a cumplir. Su palabra se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Se cumplirá. Pero en nuestro tiempo, hoy es un lindo día. Hoy es una linda oportunidad. Y por la misericordia de Dios, Dios te ha traído y te ha puesto justo frente a esta palabra para decirte: el tiempo tuyo es ahora. No aplaces nada, no postergues nada. Conságrate al Señor. Y esto nos lleva entonces a varias cosas. Una, a pensar que si no has recibido a Jesús, debes recibirlo ¿cuándo? Ahora. Si no le has entregado la vida, es ahora que debes entregársela. Ya vamos a orar para que se la entregues. Pero también es hora para santificarse, para dejar ya ese pecado, esa cosa que te marca en la conciencia y que te arrastra y que te desconecta de Dios de momento y que luchas con eso. ¿Cuándo es que tienes que dejarlo? Ahora, delante del Señor. Pero es tiempo también para servir a Dios. Algunos dicen: pastor, el año entrante sí le voy a servir al Señor. ¿Cuándo hay que servirle al Señor? Ahora. Pero es tiempo también para esperar y descansar en las manos de Dios, porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. A lo mejor hay gente que tiene pruebas, dificultades, enfermedades, situaciones. Dice: ¿hasta cuándo voy a luchar con esto? Dios tiene un tiempo para eso. Lo que puedes hacer ahora es confiar y esperar en el Señor y descansar en Él, porque la Biblia dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Y podemos también decirle al Señor: revélame los tiempos. Qué lindo que yo pueda, como Jesús, conocer el tiempo, ¿cierto? Porque Él conocía los tiempos. Mi hora no ha llegado, y después la hora ha llegado. Y que tengamos ese discernimiento y entendidos en el tiempo de Dios para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestras familias. Oremos al Señor. Yo los veo como preocupados. Oremos, cerremos nuestros ojos y oremos. Dice: pastor, mejor ore, ya no diga más, ore. Oremos. Cada uno de los que saben orar, empiece a orar. Háblele al Señor esta mañana sobre esta palabra. Y yo quiero orar por aquellos que no han entregado su vida al Señor, por aquellos que no se sienten salvos, que se han sentido alejados de Dios, pero que ahora quieren entregarle su vida al Señor, que están aquí o si están allá a través del canal de YouTube. Vamos a orar y puedes repetir conmigo esta oración y decir: gracias por tu palabra, Dios. Decirle
a Dios de la siguiente manera: aquí está mi vida. Una vez más me das la oportunidad de escuchar tu palabra. No quiero rechazar esta oportunidad. No quiero dejar pasar esta oportunidad para arreglar mis cuentas contigo, para poner mi vida en tus manos. Dile al Señor: perdona mis pecados, por favor. Me arrepiento de mis pecados. Renuncio al pecado que me aleja de ti. Te entrego mi vida, Señor. Me rindo ante ti. Te confieso mis pecados, todo lo que he hecho hasta hoy. Por favor, perdóname, Señor. Te recibo, te acepto como mi único Salvador, y te acepto como el Señor de mi vida. Te entrego mi vida para empezar a seguirte, a caminar contigo, a servirte. A partir de hoy, Dios, aquí está mi vida, la pongo en tus manos. Tómala para ti. Séllame con el Espíritu Santo y ayúdame a caminar contigo, a ser un hijo tuyo, obediente a tu palabra. Toma mi vida, Dios. Toma mi vida. Te la entrego a ti. Recíbela, por favor. Gracias, gracias. Imparte salvación y perdón y paz en esta mañana a cada persona que te invoca como Salvador y como Señor, y dale la salvación, la vida eterna, ahora por gracia. Gracias, Dios. Y también los demás que estamos aquí recibiendo esta palabra, te decimos gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque una vez más nos haces conscientes de que no podemos descuidarnos sin entender los tiempos y que nos tome por sorpresa el día de la muerte o el día de tu venida. Dile: Señor, yo quiero estar vigilante, yo quiero velar y estar atento y caminar contigo. Toma mi vida, Señor. Que si un día de estos tú me llamas, yo esté listo en el momento que tú me llames para irme contigo, Señor. Pasar la eternidad contigo, es mucho mejor estar contigo. Pero mientras me das la vida, cada día yo quiero adorarte, quiero servirte, quiero agradarte, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir para ti, Señor. Toma mi vida para ti, que no desperdicie mi tiempo en otras cosas, que mis planes se alineen con los tuyos. Y ante todo, que se cumpla tu voluntad y tu propósito en mi vida, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque los tiempos tuyos son perfectos para nosotros. Tú vendrás en el momento establecido. Tú me llamarás en el momento establecido. Que yo pueda estar listo, preparado a ir al encuentro contigo. Gracias, Dios. Pero oro también en esta mañana por los que están en alguna prueba, Señor, que no entienden situaciones de su vida, que están afligidos, angustiados, temerosos, enredados con diversas pruebas, situaciones de dolor. Ayúdales para que hoy, como dice tu palabra, puedan doblegarse, humillarse bajo tu poderosa mano y creer y confiar y tener esperanza en que en el tiempo tuyo tú los levantarás. Tú harás de esa situación un testimonio de vida. Tú manifestarás tu gloria y tu poder a través de esa situación. Porque a los que a ti te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien en el propósito que tú tienes con nosotros. Pero que podamos esperar el tiempo perfecto tuyo, Señor. El tiempo de la exaltación. El tiempo cuando veremos tu poder y tu gloria, y cuando tú harás lo que te hemos pedido que hagas. Esperamos ese momento y con gratitud y con esperanza, con fe, te adoramos reverentes, humillados bajo tu poderosa mano. No me alejaré de ti, no te daré la espalda, no se quebrará mi fe. Yo estaré ahí, Señor, esperando el tiempo tuyo. Gracias te doy, gracias. Gracias, Dios. Te adoramos, Jesús. Dile al Señor: te adoro, te adoro. Coloco mi mirada en ti hoy.
mi Salvador, mi Señor, mi sustento, mi proveedor, mi amigo, mi refugio, mi escondedero, mi fuerza eres tú, mi adoración eres tú, Jesús, mi Salvador. Te amo, Jesús, te adoro, Jesús, eres el todo para mí. Te seguiré, te serviré, te amaré, caminaré contigo, Señor. Mi vida te pertenece a ti. Aquí estoy delante de ti en esta mañana, Señor. Aquí estoy con tu pueblo delante de ti, Señor, en un mismo sentir de reconocimiento y de adoración para ti. Y al participar de la cena del Señor esta mañana, nuestra mirada está en ti, Señor, y en tus tiempos perfectos. Qué comunión y qué amor contigo, qué maravilla, Señor. Qué bueno es estar en ti. Qué bueno, cuánta paz hay en tu presencia. Cuánta esperanza hay en ti, Señor. Gloria te damos porque tú estás aquí. Tú te mueves en medio de tu iglesia. Tú nos miras con amor. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Contémplale un poco más. Ahí con tus ojitos cerrados, contémplale a Él, míralo a Él. Imagínate el día en que el Señor venga por nosotros y nos lleve. Y estemos a su mesa, en su presencia, viéndole cara a cara. En la compañía de millares y millares de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Qué momento especial, qué momento maravilloso. Y de lo profundo de tu corazón dile: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mi vida es para ti. Tú eres la razón de vivir. No hay nadie como tú, Señor. Amén, amén. Gracias, Dios.